Diga hermanos, hoy les quiero compartir sobre un libro llamado Proverbios y les voy a leer un versículo o un capítulo del libro que elegí. Es capítulo 1, versículo 7, motivos de los proverbios. Los proverbios de Salomón, hijos de David, el rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquiere el consejo, para entender proverbios y declaración. Palabras de sabio y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Hermanos, yo les quiero decir que cuando nosotros queremos sabiduría, siempre hay que poner primero en las manos de Dios que nos dé sabiduría. Decirle como Salomón, que hablaba con Dios y pues se hizo amigo de Dios, porque Salomón fue un servidor y un siervo de él, la cual todos los días, tardes, noches, Salomón ayunaba con tal de hablar con Dios. Tenían una comunicación como padre e hijo, dándole consejos, ¿no? Bueno, hermanos, la sabiduría es el temor que tenemos que tener a Jehová, porque Jehová es el Dios, es Dios. Jehová es, ¿cómo les diré? Es Dios, para que me entiendan. Dios no se puede cambiar por material o cosas vanas, porque hay personas que cambian a Dios por cosas materiales. Y pues prácticamente, hermanos, desafortunadamente los seres humanos hemos sido malos hijos con Dios, porque Dios ha sido bueno, que de veras nos ha tenido mucha compasión, hermanos, y tenemos que en nuestras oraciones pedirle lo primero, la sabiduría y la inteligencia, como Salomón lo hacía. A pesar de que Dios le daba a Salomón riquezas, hermanos, Dios estaba orgulloso de Salomón, porque Salomón no era como los demás. Salomón, a pesar de que tenía riquezas, él se conformaba con, ¿cómo se llama?, sabiduría y inteligencia, la cual la sabiduría le pedía para guiar a su pueblo de Israel. Hermanos, esto de Proverbios, la sabiduría para los jóvenes, es que los jóvenes tenemos que alimentarnos día a día de la palabra de Dios, como por ejemplo hay cosas malas en el mundo, drogadicciones, violaciones, robos, y hermanos, hay que enseñarle tanto padres e hijos a nuestros hijos que no debemos de ser así. Tenemos que leer nuestra Biblia, aunque dedicarle 15 o 20 minutos a Dios, hermanos, porque Dios no es así con nosotros, que nos dedica un minuto. Hay que dedicarle más, hermanos, darle fe, gloria y honra, alabarle. Hermanos, no hay que ser malos con Dios, porque Dios nunca nos ha dejado sin la vida, porque es lo primero que igual podemos pedir, hermanos, la vida, la salud de nuestra familia. Y pues tenemos que ser como Salomón, predicarle al mundo, hermanos. No hay que ser malos con Dios, tenemos que ser buenos, ser siervos, porque Dios nos ve como siervos a nosotros, aparte de ser sus hijos. Hermanos, yo les predico o les comparto de Proverbios, porque es un libro donde habla Salomón, el rey de Israel, sobre la sabiduría, porque él nunca se basó en las riquezas, sino en la sabiduría y en la fe que tenía a Jehová, nuestro Dios. Hermanos, hay que ser como Salomón, como les acabo de repetir, porque hay personas que se ponen a orar por lo primero, que me das una casa, un carro o animales, por así decir. Hermanos, no hay que ser así, porque Dios sí nos multiplica, pero no hay que ser que pedirles y aprovecharnos, porque Dios puede que ¿cómo les diré?, nos puede ayudar con que tengamos la sabiduría y la inteligencia, más una casa o un carro. Hermanos, hay que ponernos las pilas, porque Dios nunca, tanto a mí como a ustedes, los deja sin comer.
porque hay personas que las deja sin comer. Y volvamos al tema de sabiduría, donde como nosotros somos hermanos, tenemos que hablarles y predicarles a los que andan en el mundo. Decirles que en todas sus oraciones, en comidas, en desayunos o cenas, o en tan siquiera en su trabajo o en la escuela, pedir que Dios nos dé la sabiduría. Hermanos, nosotros, a pesar de que somos sus hijos, Dios ha tenido mucha misericordia con nosotros y Dios nunca, por ejemplo, así decir, no nos dice, te voy a destruir o te voy a quitar la vida. No, porque Dios es Dios y Dios es bueno y misericordioso. Los seres humanos nos hemos corrompido y nuestros corazones se han endurecido, hermanos, por falta de leer la Biblia. Hermanos, aunque sea hay que leer un libro de la Biblia y tan siquiera un versículo, y así alimentarnos día a día y despertarnos día a día, orando y dándole gracias a Dios por la vida y la sabiduría que nos puede dar. Hermanos, no hay que ser malos con Dios, porque Dios nos ha dado la vida, y Dios, cuando estemos en sus cielos, vamos a estar allá glorificándole y alabándole. Hermanos, Dios creó el planeta para que nosotros habitemos en él, la cual la habitamos todos los seres humanos. Pero vuelvo a repetir, en la humanidad existió el rey Salomón y más profetas para escribir los libros de la Biblia. Y hermanos, Dios puso al rey Salomón para que escribiera proverbios, al igual que Eclesiastes y Cantar de los Cantares. Hermanos, ¿qué nos quiere decir Salomón? Que no hay que, aparte de que Dios nos dé cosas, no hay que abusar que nos dé una casa, un carro, o por así decir, sino que hay que pedirle, como Salomón, sabiduría y entendimiento e inteligencia, porque Salomón nunca dejó a Dios. Hermanos, yo les comparto este libro porque me interesó mucho sobre la sabiduría e inteligencia. ¿Por qué me interesó? Porque nosotros los seres humanos, al igual que todo el mundo, debe tener la inteligencia y la sabiduría para conocer a Dios. No nomás conocer, por ejemplo, a sus ídolos, porque los ídolos no existen, hermanos. El único que existe en este mundo es Dios, porque Dios fue el que nos formó. Y pues, hermanos, como voy a entrar al siguiente tema sobre la inteligencia ahora, y Dios, a pesar de que le dio sabiduría a Salomón, le ha dado inteligencia para guiar a su pueblo. Porque Salomón siempre estaba confundido. ¿Cómo guiaré a mi pueblo, mi Señor? Y Dios le decía, pídeme algo y yo te lo concederé. Pero Salomón nunca se aprovechó del poder de Dios, sino que siempre le pedía la inteligencia, hermanos. Hay que ser como Salomón, hermanos. No hay que ser como personas malas o por así decir, cosa como, ¿cómo se llama? Ser como un Caín, que seamos malos, hermanos, sino que tenemos que ser y seguir la palabra de Dios, estudiarla y orar por nuestros enemigos, hermanos, porque el mundo prácticamente se ha corrompido y en sus corazones ya no hay amor, hermanos. Y pues yo les comparto esto, hermanos, porque prácticamente el ser humano necesita la sabiduría y la inteligencia para entender y conocer a Dios. Dios quiere una pizquita de fe de nosotros, hermanos. Dios no quiere quiere que estudiemos la Biblia, hermanos, que lo conozcamos, pero primero hay que estudiar la Biblia, hermanos, para conocer de Dios, porque Dios nunca nos deja. Cuando estamos enojados, tristes, Dios siempre está ahí. Cuando tú estás enojado, Dios está llorando. Cuando tú estás triste, Dios está triste.
porque así es Dios, siente los sentimientos de nosotros, hermanos, y Él quiere que tengamos sabiduría para conocerlo, hermanos. Hermanos, no hay que caer en las cosas malas, en las cosas vanidosas de este mundo, porque Salomón igual nos ha enseñado a no caer en las cosas vanidosas, en no creer en las riquezas, sino que en creer es en Dios, creer en Dios, tener sabiduría, inteligencia y amarlo y tener fe, hermanos, porque Dios nos ama mucho, hermanos, tanto a ti como a mí y a todo el mundo, hermanos. Yo les comparto este libro, como les volví a repetir, porque este libro ha sido interesante para mí y puede que sea interesante para ustedes cuando lo lean. Hermanos, no hay que ser malos e ingratos hijos con Dios, porque Dios no es así con nosotros, sino que, ¿cómo les diré? Dios quiere que seamos buenos, quiere que lo sigamos a Él, porque Él es la luz de nuestro camino. Él no es como una piedra de tropiezo, sino que Él es el que nos guía nuestro sendero. Hermanos, Dios nos alista a los jóvenes cristianos para predicarle a los otros jóvenes, saber que esos jóvenes sepan de Dios como nosotros sabemos de ellos, saber de Él. Hermanos, esto que les estoy compartiendo de Proverbios, se los estoy diciendo porque en este mundo ya han pasado muchas cosas malas, se ha corrompido el mundo y como la juventud de hoy ya deja a Dios por estar, no sé, que piensa en cosas materiales, y Dios siempre toca las puertas de su corazón de ellos, pero ellos no quieren abrir su corazón a Dios. Hermanos, hay que amar a Dios, amarlo, recibirlo y hablar como Salomón con Él, tener un contacto con Dios, todos los días hablar con Él, tenerle aunque sea 15 minutos, 1 minuto a Dios, porque Dios no es así cuando nos dio la vida, hermano. Dios nos creó a nuestros padres para venir a este mundo, por eso Dios nos deja a las personas, por algo igual se ha llevado a otras personas, hermanos, porque Dios nos quiere a nosotros a dejar para que sepamos de Dios, que sepamos de Él, lo amemos, lo glorifiquemos, hermano. Les vuelvo a repetir, todavía les voy a hablar sobre la sabiduría y la inteligencia, porque la juventud de hoy necesita saber de Dios, saber que Dios existe, porque hay muchos jóvenes que padecen de violaciones, acosos, drogadicciones o vicios, por así decir. Hermanos, quiero que ustedes sepan que Dios no es una creencia, sino que Él existe, porque Dios existió antes de que creara el planeta, antes de que nos creara a nosotros, hermanos. Hermanos, Dios es bondadoso, misericordioso, que a las personas nos da sabiduría, no a todas, sino a las personas mundanas y a las personas cristianas. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios es bueno y siempre será bueno, hermanos. Dios es gentil y un padre que nos corrige, porque Dios nos corrige, hermanos, cuando hacemos cosas malas. Cuando robas, te corrige. Cuando matas, te corrige, hermanos. Y Dios no le gusta que mates, robes o forniques. Hermanos, yo les comparto esto porque muchas personas necesitan alimentarse día a día de Dios. Hermanos, no hay que ser malos con Dios. Hay que abrirle la puerta de nuestro corazón, amarlo, glorificarlo y tener poquito tiempo aunque sea para Él. Porque Dios no es así con nosotros, no es ingrato como nosotros lo hemos sido con Él. Aunque sea, podemos asistir a su iglesia o leer la Biblia, hermanos, porque Dios, tanto a ustedes como a mí, nunca nos ha dejado sin comer. Y es lo que yo le doy gracias a Dios, que me ha dado una familia,
un padre, unas hermanas, una familia, hermanos. Y es lo que Dios quiere, que seamos felices, no tener caras tristes o estar preocupados por los problemas, sino que Dios nos quiere ver bien, hermanos. Y pues yo les seguiré compartiendo, hermanos, porque la Biblia fue escrita por diferentes profetas, como incluyendo reyes, como Salomón y David. Pero lo que yo siento y que cuenta más aquí, yo digo que sería Salomón, porque fue un hijo que siempre sirvió a Dios, no digamos mucho, pero sí tenían contacto. Me imagino que cuando Salomón tenía o hacía cosas malas, Dios lo corregía, hermanos, porque me imagino que no me imagino, pero puede que cuando Salomón hizo cosas malas, Dios lo corregía y hacía a que esas cosas malas las arreglara. Por eso Salomón siempre en sus oraciones le pedía sabiduría e inteligencia. Por eso, hermanos, por algo Dios puso a Salomón para que escribiera este libro de Proverbios, para que nosotros aprendamos y sepamos pedir sabiduría e entendimiento en nuestras oraciones, hermanos. Cuando nos despertemos, oremos, porque Dios quiere que hablemos y tengamos una comunicación con Él, hermanos. Dios no nos quiere ver mal, sino que nos quiere ver bien, como lo hizo con Salomón. Salomón fue un rey, no por ser rey hacía cosas malas, porque siempre Dios lo corregía. Por eso se le decía a Salomón sabio e inteligente, la cual Dios puede que estuvo y será y estará orgulloso de Salomón, porque es un ejemplo claro, hermanos, de que Salomón nos enseñó a ser un amigo con Dios, tener una comunicación con Dios, hermanos, ser inteligentes, ser sabios, porque Dios nos puede dar la sabiduría e entendimiento e inteligencia, hermanos. El entendimiento podía ser para pensar cosas antes de, no sé, por matar, robar o fornicar. La inteligencia se la dio para hacer cosas buenas y sabias. La sabiduría se la dio para que no cayeran las cosas malas, como en las riquezas. Sí, Dios le dio muchas riquezas a Salomón, pero Salomón, aunque tuviera esas riquezas, nunca se ambició, hermanos. Y pues para mí Salomón es y será el verdadero ejemplo que dejó Dios y escribió por medio de él este libro, porque Salomón me da y les puede dar a ustedes un ejemplo que siempre hay que poner a Dios como lo hizo él, porque Salomón siempre ponía a Dios, nunca lo olvidó. En cosas buenas lo puso, en cosas para problemas no, bueno, sí lo puso, hermano, pero nunca cayó en el mal. ¿Por qué? Porque Salomón seguía a Dios, lo seguía él, porque Dios fue la luz de Salomón. Él era el que guiaba a Salomón a hacer las cosas buenas. Por eso Salomón siempre pidió sabiduría e inteligencia, hermano. Por eso me gustó este libro de Proverbios, porque primero, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. En este capítulo nos quiere decir, hermanos, que hay que temerle a Dios, porque Dios no es cualquier cosa. Dios es Dios, hermanos. Por eso dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Por eso Salomón es lo que hacía. Temía a Jehová. Le tenía mucho miedo. Por eso Dios amó mucho a Salomón, al igual que
nos ama a ustedes y a mí. Hermanos, no hay que ser ingratos con Dios. Hay que ser, como les volví a repetir, como Salomón. Ser hijos y tener una comunicación como Él es el Padre y nosotros los hijos. Dios nos corrige, hermanos. Él nos corrige en cosas malas. Como les vuelvo a repetir, si usted comete adulterio, ¿cómo le diré? ¿Cómo se llama? Lo reprende a usted, porque Dios no le gusta que cometa esas cosas. Dios quiere que seamos personas limpias, porque Él es el agua de vida. Por eso Dios escribió por medio de Salomón proverbios, para que sepamos que Él sí existe, hermanos, porque Él existe y existirá. Hermanos, cuando yo leí este proverbio, igual me quedé impresionado porque, pues, a pesar de que Salomón igual tuvo problemas y se le acercaban una ramera, nunca dejó a Dios, sino que en esa oración pedía por ella y pedía por la sabiduría e inteligencia que él necesitaba. Hermanos, yo quiero decirles que hay que tenerle un momento a Dios, tener un contacto como hijo y padre, ser hijos buenos con Él, para que Él siempre esté orgulloso de nosotros. Hermanos, Dios nos toca la puerta de nuestros corazones, pero desafortunadamente nosotros que hemos sido ingratos con Él, no abrimos la puerta de nuestro corazón. Dios se siente mal de que no hagas eso. Quiere que seamos un ejemplo vivo como Salomón, que seamos como Él, que seamos sabios y que sepamos ser como Él, e inteligentes, porque Dios quiere la inteligencia y la sabiduría para conocerlo, hermanos. Hermanos, este libro me impactó igual porque habla sobre, aparte de Salomón, no nomás habla sobre la sabiduría, sino habla que enseñemos a los jóvenes sobre la sabiduría, les prediquemos por las cosas malas que pueden hacer. Los jóvenes de hoy pueden cometer muchas cosas, pueden llegar a suicidarse, hermanos. Se han suicidado por problemas o por malos pasos, hermanos, y Dios quiere que los jóvenes se alimenten de Él, para que cuando nosotros estemos grandes, alimentemos a nuestros hijos de Él, que los sigamos y que nuestros hijos, de los hijos de nuestros hijos, los sigan. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios nos va a recibir en los cielos y nos recibirá, hermanos, porque se acercará su venida. Hermanos, por medio de esta palabra y por medio de este libro, Dios nos llama igual la atención, hermanos, que no nomás nos fijemos en las riquezas. Él quiere que seamos inteligentes y sabios, que no seamos malos con Él, como les repito. Hermanos, no hay que ser, ¿cómo les diré? No hay que ser malos o que nos tiente el maligno, porque el maligno quiere ganar almas y Dios no quiere eso, sino quiere que estudiemos su palabra, para que seamos inteligentes de saber y sabios para conocerlo. Hermanos, hay personas que saben de la palabra, pero desafortunadamente les da pena creer en Dios. No les gusta ser sabios, no les gusta la inteligencia que Dios les da, sino que les da pena, hermanos, les da pena porque desafortunadamente la humanidad es así. Roba, mata, fornica y
Dios no nos pone pruebas, hermanos. Hay personas que dicen que por qué es malo Dios, pero ¿por qué en la realidad los seres humanos somos los malos? No Dios. Dios, si fuera malo, hermanos, ya nos destruiría, ya nos quitara la vida. Pero la misericordia que tiene Dios es tan grande que por eso hay que amarlo, hermanos. Ser un Salomón y saber sobre la sabiduría y la inteligencia y predicarle a los jóvenes de hoy en día que necesitan de esta palabra, hermanos, porque la necesitan, hermanos, la necesitan. Hay chicos que quieren matarse, quieren quitarse la vida, pero no con quitarse la vida ganan a eso, sino que ellos requieren el amor de mi Dios y de su Dios, porque Dios le duele que nosotros, hermanos, como les comento, bueno, hoy les hablaré sobre igual la salida de los jóvenes y igual nosotros como jóvenes a Dios le interesa a los jóvenes. ¿Por qué? Porque no le interesan los ancianos, los grandes, sino que le interesan los jóvenes para que nosotros sepamos de él, como yo. Yo como soy joven, tengo que hacer mi deber como hijo de Dios. Hablarles a los jóvenes que lo necesitan y que lean la Biblia, hermanos. Porque los jóvenes pueden llegar, como les comenté, a suicidarse. ¿Y dónde irán esos jóvenes? ¿Dónde irán esas almas? Porque no irán a los cielos, hermanos. No irán al cielo, no se quedarán ni en la tierra. Hermanos, nosotros como jóvenes, como Salomón igual acá habla sobre la sabiduría de los jóvenes. ¿Por qué? Porque Salomón fue joven. Salomón tenía 14 años cuando subió al trono. ¿Y qué? Salomón pedía por los jóvenes que vivían igual en Israel, que sean sabios e inteligentes y que conocieran de la palabra de él. Desafortunadamente, hermanos, hay hermanos cristianos que tienen jóvenes, pero no les dan, ¿cómo les diré? No les dan una explicación dónde irán sus almas por cometer esas cosas malas, sino que hay hermanos que nada más les dan los estudios y ahí se van, ¿no? Sino que nosotros, como cristianos, a los jóvenes les debemos dar consejos buenos y sabios. ¿Para qué? Para que el día de mañana que crezcan, sepan de Cristo, no hagan esas cosas, o lo hagan sus hijos, hermanos, porque las cosas que uno hace se reflejan en los hijos. Así Dios, por eso a Dios le interesa mucho a los jóvenes. Hermanos, los jóvenes le interesan a Dios, ¿por qué? Porque le interesan más, ya que los jóvenes son víctimas fáciles para el maligno. El maligno quiere almas débiles, porque los jóvenes son débiles, la cual caen en vicios, robos, adulterios, o pueden llegar a suicidarse, como les digo. Hermanos, yo como joven no les diré que sigo mucho a Dios. Bueno, sí lo sigo, pero le dedico aunque sea 15 o 1 minuto a Dios para leer su Biblia y alimentarme día a día de Él, porque Dios quiere que yo como joven y los demás jóvenes sepan que Dios es Dios y Dios nos quiere ver bien a los jóvenes. No nos quiere ver en drogadicciones, en malos vicios o en malos pasos, o que nos lleguemos a suicidar, como lo comenté, sino que Dios quiere vernos bien, hermanos, no quiere vernos mal. Y pues, hermanos, quiero decirles que nosotros igual como jóvenes caemos en
caemos en cosas malas, aparte de drogarnos y todo eso, de drogarse, por así decir. Caen en cosas malas que no son del mundo, sino que son del maligno, como satanismo, hermanos, porque el maligno quiere a los jóvenes para crear un ejército, para así derrotar a Dios. Pero yo, como cristiano, les hablo de este libro sobre la sabiduría y compartírsela a los jóvenes, ya que los jóvenes lo necesitan, hermanos, porque los jóvenes somos almas débiles, porque somos débiles, hermanos, y pues no somos, bueno, somos víctimas fáciles para el maligno. Hermanos, les pido que no caigan en esas cosas, que no nos quiere ver Dios en cosas malas, porque Dios nos quiere ver en cosas buenas, hermanos, en que lo amemos o nos alimentemos de su palabra, sino que un ejemplo vivo fue Salomón. A pesar de ser joven, no cayó en cosas malas, hermanos. A la edad de 14 años fue rey, y casi los jóvenes no conocen de Dios, pero Salomón conoció de Dios, hermanos, a los 14 o a la edad más de niño. ¿Por qué? Porque Salomón subió a ser rey. ¿Por qué? Por la herencia de su padre, de David. Y bueno, hermanos, Salomón nos dejó un ejemplo claro a los jóvenes, que le pidamos sabiduría e inteligencia para que no caigamos en cosas malas. Porque hay jóvenes que sí pueden creer en Dios. Lo de hoy, un celular, unos zapatos, unos pantalones. Pero no, hermanos, Dios no es negocio, sino que Dios quiere que seamos sabios e inteligentes para conocerlo de Él. Hermanos, yo les comparto esto porque tanto yo como joven, como los demás jóvenes de este mundo, necesitan esto, que uno les hable de Dios y que se alimenten día a día de Dios. Para concluir esta oración, para concluir esta predicación, hermanos, si quieren pedir o quieren pedir por algún familiar, déjenlo en la caja de comentarios, pero antes haremos una oración. Bueno, si quieren, sigan en mi oración. Ya. Dios Padre Todopoderoso, te damos gracias porque a los jóvenes cristianos nos has enseñado sobre tu palabra. Y quiero, Padre, que a los jóvenes de este mundo nos enseñes a ser sabios e inteligentes como lo hiciste con Salomón. Salomón puede que sea un ejemplo claro y vivo de que él, a pesar de que tuvo riquezas, siempre te pidió sabiduría. Así podemos los jóvenes cristianos pedirte esa sabiduría e inteligencia para predicarle a esos jóvenes que necesitan de ti, que andan en el abismo, hermano. Padre mío, te doy gracias, Padre, porque nos mantienes con vida. Te doy gracias, Padre, muchas gracias. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.